Amigos, del otro lado de la pantalla, nuevamente Axel. Aquellos que han escuchado mi primera oportunidad en la cual me presento, en la otra grabación, les digo cuál es el propósito del mensaje que Dios me entregó para que yo lo entregara a ustedes. Ya no es nuevo, si alguna persona por primera vez me escucha. En realidad, voy a hacer un pequeño resumen de lo que dije anteriormente, que del año 2010 en adelante, el Señor me mostró una revelación, una nueva visión que está dentro de la Biblia, en la cual muestra que Jehová, el Dios de la Biblia, es un Dios tecnológico, extremadamente tecnológico, con una tecnología infinitamente superior a la de los hombres, pero que eso estaba guardado para este tiempo final. Y Dios levanta hombres para mostrar esta nueva visión, que no tiene nada que ver con un nuevo evangelio, no tiene nada que ver con eso, sino que tiene que ver simplemente con más profundidad sobre la palabra. Ahora, continuando lo que, lo que dije en el anterior relato, que me gustaría que ustedes, los que no lo han escuchado, lo escucharan, quisiera agregar, porque ahí yo hablo de que Dios entrega frases para el bronce, frases que son indestructibles porque son de Dios, que vienen del Espíritu Santo y que bajan a los ideólogos de Dios que son como los profetas. Ahí también explico en el otro, en mi primera oportunidad, ¿cierto? Que hablo, que mando un mensaje, explico qué es lo que es un ideólogo de Dios y cómo funciona esta comunicación de Dios con el hombre. Esta frase, la otra frase que se agrega a las otras frases que yo dije anteriormente, es esta. Existe mucha gente religiosa, existe mucha religiosidad en la que se dicen congregaciones que no tienen que ver con Dios, que no tienen que ver con el conocimiento o con el contacto de Dios con el hombre. Y mucha gente cree tener mucho conocimiento de la Biblia y la verdad que tiene poco. Y esta frase que Dios me entregó fue esta, que la persona que es religiosa compensa con conocimiento histórico lo que no puede dilucidar en lo porvenir o profético. ¿Qué significa esto? Significa que hay iglesias que no conocen lo que va a suceder realmente sobre la tierra, lo que va a suceder en el futuro. Pero sí echan mano a todo el conocimiento histórico, al conocimiento también de los idiomas, en el caso de la Biblia, los idiomas antiguos, como el arameo, el hebreo, el griego, el latín, el copto egipcio, si es que es necesario, la escritura cuneiforme, súmero, caldea, etc. Y también a la etimología de las palabras, lo que significan las palabras. Lo que significan las palabras, por favor. Realmente eso no es malo. No es malo conocer todo eso. Pero si tú, a través del Espíritu Santo, no puedes decir algo o algún acontecimiento futuro, real, que vaya a suceder, que tiene que ver con la iglesia, que tiene que ver con Israel, si eres un ciego para poder, digamos, entender qué es lo que viene sobre la tierra, de nada te sirve todo ese conocimiento. Es un conocimiento que también lo pueden tener gente que no es cristiana. La gente cristiana puede echar mano
a un conocimiento histórico de la Biblia, a un conocimiento etimológico, conocimiento de las palabras, de los idiomas, etcétera, etcétera. Análisis humano sobre la Biblia, análisis humano sin el Espíritu Santo. Por eso que no es malo conocer el origen de las palabras de la Biblia, su significado en el idioma original en que fueron dichas, el contexto histórico, etc. Pero si usted no es capaz de predecir nada al futuro, concordante con la palabra, que esté alineada con la palabra, si usted no es capaz de asegurar algo que concuerde con la Biblia, y Dios solo se lo haya dicho a usted, por supuesto que esto que se lo ha dicho Dios a usted es para toda la iglesia, no es para usted nomás. En ese caso usted no es un ideólogo de Dios, no tiene la característica de un profeta. Usted enseña lo que todos ya saben. Incluso en algunos casos usted puede estar dando una enseñanza errónea referente a esto mismo. Yo estos elementos los estoy entregando antes de entrar en el tema. Dios es un Dios tecnológico, ahora entregando versículos, enormes cantidades de versículos, enormes cantidades de análisis bíblico, donde usted puede ver que la tecnología de Dios es extraordinariamente superior a la del hombre, y son herramientas que Dios quiere que la cristiandad tenga para defenderse hoy día del avance de la ciencia humana, que es arrollador y que los ateos están echando mano para negar a Dios, para oprimir al pueblo de Dios, para bajonearlo, por decir así, ¿cierto? Para producir un estado de ánimo de decaimiento, como diciendo creo en una utopía y no en una realidad. Dios le quiere mostrarle que esto es una realidad. Dios se está concretando. Ahora, existe una iglesia, esta es otra frase que Dios me entregó a mí. Existe una iglesia lastre o falsa. Y una iglesia de punta, profética y verdadera. Estos son dos modelos abstractos de congregaciones, de iglesias, que luchan, se interpenetran. Están en una sola congregación pueden haber personas que son parte de un modelo abstracto, ¿cierto? La iglesia lastre, la iglesia que todo lo pone en duda, la iglesia que no es profética, la iglesia que no tiene visiones como ciega. Y la iglesia, la otra, la contraria, la iglesia que va más allá de lo conocido, más allá donde están los límites de lo conocido. El horizonte donde ya viene lo desconocido. Lo por conocer. A lo cual muchos le tienen miedo, por supuesto. El humano en general teme aquello que es desconocido porque no se siente seguro, no se siente en su propio terreno. Entonces, ¿cómo funcionan estos dos modelos abstractos? Le puedo decir que el primero, la iglesia lastre, la que niega todo la profecía, esa iglesia está negando que todavía hay profecía. Está negando que Dios está revelando cosas que estaban en la Biblia, pero que estaban ocultas. Está diciendo que no hay profecía, que todo lo que se sabe, ya se sabe hace mucho tiempo, y que ya no hay nada más que entender. Y que todo lo que se diga además es como un evangelio agregado, un falso evangelio, una cosa así. Esa iglesia lastre es una iglesia diabólica, es una iglesia que está indirectamente dirigida por Satanás sin que ellos se den cuenta. Porque es una iglesia que es una piedra de tropiezo, que se le llamó lastre. Lastre es como, por ejemplo, cuando se levanta un globo aerostático con personas para arriba y quieren ellos empezar a elevarse, tienen que empezar a botar peso. Entonces esta iglesia lastre es como que le hace peso a la iglesia, no la deja avanzar en lo profético. La otra iglesia, la profética, que también está puede estar en la misma congregación, todos pueden ser personas de la misma congregación, se interpenetran.
es la iglesia de los espirituales, de los que tienen contacto con Dios. Y muchas veces, en la mayoría de los casos, en las iglesias, los que dirigen la iglesia son los que no tienen contacto con Dios. Porque ellos tienen el liderazgo humano, el que tiene un carácter fuerte, en el mundo el que es más malvado, el que es más capaz, el que es más sagaz, etcétera, y se apropian del liderazgo de la iglesia. Y los otros prácticamente están ahí calladitos, qué sé yo, rechazados, olvidados. Entonces, tenemos esos dos modelos. Yo aquí tengo muchas cosas anotadas, permítame leerle algunas cosas. Yo estoy tratando, por un lado, de hablarle, apelo al entendimiento suyo, y por otro lado, le leo algunas cosas que yo he preparado hace muchos años sobre esto. Dice, estas son dos modelos abstractos que representan congregaciones de creyentes falsos y verdaderos, que se interpenetran en una misma congregación, que se interpenetran en una misma congregación habrán de ambos. Curiosamente, por lo general, los primeros dirigen la iglesia y los segundos son ignorados. Estos dos modelos están en pugna, porque el primero lo sostiene Satanás para obligar al error y el segundo lo sostiene el Espíritu Santo. La iglesia falsa o lastre, aparte de lo dicho, todo lo profético ya archiconocido lo acepta, porque ya es tan evidente que no lo puede negar. Todos sabemos que hace muchos años que hubo una visión, que Dios es Señor, Dios se señorea a nosotros, Dios es nuestro Salvador, Dios nos salva. Obtuvo la visión del Dios guerrero, tan manoseada por las modas doctrinales en su tiempo, pero una visión real. Y así, todos saben que hay un rapto. Esta iglesia acepta el rapto, pero en su debido tiempo se opuso al rapto, se opuso a la idea del rapto, porque siempre ha existido esa iglesia lastre, esa iglesia que la maneja Satanás, que se opone a la revelación, que va frenando a la iglesia. Entonces, la iglesia falsa o lastre acepta todo lo ya dicho, porque es archiconocido. Sabe que hay un rapto, sabe que hay un milenio, pero esto antes no se aceptaba. La iglesia falsa es lastre porque frena la profecía, no la acepta, dice que no la hay. Está todo dicho, dice, todo está dicho. Y lo que entiende el común de la gente, que la gente religiosa, eso es lo que hay nomás, no hay nada más. No hay nada más. Pero eso es prácticamente cero. Prácticamente eso es no tener luz. Porque Dios quiere revelar muchas cosas que están ocultas. Está todo dicho, dice. Es el mismo diablo maniatando a la iglesia verdadera, impidiendo que se sepa la verdad. En cambio, la iglesia de punta, por el contrario, es profética. Es llevada al otro lado del límite de lo conocido. ¿Cierto? Va al límite de lo conocido, a donde están, puede decir, hasta aquí llega lo conocido y da el paso y pasa para el otro lado, donde está lo desconocido, lo por conocer. Lo que la ciencia llama la frontera. Aquí está el límite de lo conocido, de aquí para acá no se conoce, no se sabe qué es lo que hay. La frontera de lo conocido por lo que está por conocerse. Lo desconocido, lo que hoy, para este tiempo, está revelando el Espíritu Santo. Está revelando muchas cosas el Espíritu Santo. Y yo quiero que usted sepa que existen estas dos formas abstractas de creyentes, donde hay una pugna, una lucha. Por un lado, el diablo trata de maniatar a la iglesia verdadera y por otro lado el Espíritu Santo trata de libertarla.
Prácticamente toda la Biblia es profética. En ella hay bolsones, como lo decíamos en la audición anterior, hay bolsones desconocidos por revelar, y esta revelación está ligada a los tiempos a vivir. Ahora, hoy día o en el futuro, cercano, porque la verdad es que el tiempo es corto, o sea, no podemos hablar ya de un futuro lejano. El rapto no está como la gente piensa, tan cercano, pero está a las puertas. Tienen que pasar algunos asuntos para que venga el rapto. Será motivo de otro mensaje, porque queremos centrarnos en esto, que Dios es un Dios, el Dios de la Biblia. El Dios de la Biblia, Jehová, es un Dios tecnológico. Los libros bíblicos más reveladores son Génesis, Apocalipsis. O sea, el principio y el final de la raza humana. De aquí sale otra frase indestructible entregada a mí por el Espíritu Santo, que dice: si se aclara el Génesis, que es el principio, y el final, que es el Apocalipsis, se aclara toda la Biblia por interpolación, ¿cierto? Tenemos el principio, el final, podemos tirar una línea que une estas dos cosas y se aclara toda la Biblia, prácticamente. Por eso que Génesis y Apocalipsis son los libros más difíciles de entender, que se habla que hay simbología, que están escritos en clave, que no siempre cualquiera lo puede entender, no es un idioma directo, están hablando de forma encriptada. Esta es una guerra entre el bien y el mal. Otra frase indestructible es esa, la que acabo de decirle, ¿cierto? Que si se aclara Génesis y Apocalipsis, se aclara toda la Biblia. Conociendo el principio y el final, es fácil conocer lo del medio. Pero también son muy reveladores los libros de Daniel, especialmente Daniel, Isaías, Ezequiel, Primera, Segunda de Reyes, Salmo y Job. Son libros muy reveladores. Job, por ejemplo, revela muchas cosas sobre el infierno. Revela muchas cosas sobre el infierno. Muchas cosas sobre el origen de la tierra. Muchas cosas como fue formada la tierra. Es increíble, pero hay muchas claves ahí. Hoy día existe un desconocimiento sobre qué es profecía. Las congregaciones antiguas, muy legalistas y religiosas, dicen que la profecía solo se practicaba en el pasado bíblico. Prácticamente la profecía era como el Antiguo Testamento. Y hoy no está vigente para ellos. Y ya está todo dicho, dicen ellos. Lo que les estaba diciendo. ¿Sí? Actúan como una iglesia lastre, como una iglesia que se opone al avance, a lo que Dios quiere revelar. Actúan de forma como si fuera el mismo diablo que está frenando la iglesia. Niega la revelación actual. Esta congregación, la mayoría, tiene su origen en la separación de las iglesias europeas del papado. Hay otras de corte pentecostal, no tan antiguas, pero su mensaje es un mensaje casi insignificante. A veces toman un solo versículo y de ese un puro versículo predican toda una prédica de varias horas o de una hora. Y el mensaje no hay nada para la iglesia, no hay directrices para la iglesia, no hay directrices para Israel, nada para el futuro. Muchas veces se dicen cosas de tipo casero. En general, en ese tipo de iglesia tipo pentecostal son otras cosas las que tienen para ellos valor.
En estas congregaciones lo que más importa son prácticamente lo- los profetas que hablan sobre asuntos personales, que le dicen a una persona te va a pasar esto, te va a pasar este otro, mañana voy a tener un trabajo, mañana... He escuchado de repente mañana va a templar y cosas por el estilo. A veces resultan ser ciertas, pero me parece que la iglesia del Señor es algo con mayores proyecciones. Ahora aparecieron por ahí por el año 90 otras iglesias aparentes muy modernas, aparentes muy libertarias, que tenían algunas revelaciones, pero terminaron siendo iglesias que se centraron exclusivamente en el dinero, lo cuales fueron llamadas las iglesias de la prosperidad, cuyas revelaciones todas tienen que ver con el dinero y el dinero que va a parar a sus arcas, no a las arcas de la gente que forman, digamos, la militancia de ellas, sino que a las jefaturas, a las cabezas. Es algo muy injusto donde digamos, la jefatura se hace rica y famosa a causa de los tontos que lo siguen. No, tampoco encuentro que sea algo justo. O personas ingenuas. Les puedo decir que yo también fui en mi tiempo un ingenuo, que también una vez doné una cantidad a una persona, que después me di cuenta que una persona era prácticamente millonaria. Hay congregaciones legalistas, ¿cierto?, que se jactan de tener muy buena doctrina, pero sus revelaciones son casi antidiluvianas. Ya todas las conocen las revelaciones. Y así eso se está dando. Bueno, estos son elementos para poder defenderse de lo, de lo que está sucediendo con respecto a las iglesias, congregaciones. Alguna gente dice que iglesia es una sola, ¿cierto? Hay una iglesia verdadera, pero también hay iglesias falsas. Ahora, yo tengo un mensaje del Señor que lo he estado diciendo, que es: Jehová, el Dios de la Biblia, es un Dios tecnológico. Pero el Señor también me habló de que, aparte de ese mensaje, debo entregar directrices para poder entender ese mensaje. Hay cosas que muchas congregaciones tienen dudas, tienen unos terribles revoltijos, unos terribles errores, terribles contradicciones, no conocen. Y Dios me puntualizó los puntos, los, los temas, me entregó los temas donde hay duda, donde hay gente que dice una cosa, gente que dice otra cosa sobre el mismo tema, y que yo tengo que aclarar. Y yo aquí lo anoté. Voy a entregar una lista de temas importantes. Dice: ¿quién es el Dios? ¿Quién es el Dios Padre? ¿Cuál es su origen y naturaleza? Tenemos que aclarar eso. ¿Quién es el Padre, el Dios Padre? ¿Cuál es su origen y naturaleza? Ese es un tema que vamos a tratar. ¿Quién es Jesús, que es el Hijo del Padre y el Hijo del Hombre? Porque el Padre engendró el Hijo con una mujer de la raza humana. Este Hijo es un híbrido entre el Padre, que es de la raza del cielo, el Padre, que por un asunto, por un sistema ultra tecnológico desconocido, a una mujer humana la dejó esperando sin haber sido inseminada por ningún varón. Y ese semen y ese
Ese, esa, ¿cómo se llama? Puede decir, genética del padre fue traspasada a la mujer que era la raza humana, por lo tanto ella tiene mitad, este Jesucristo es mitad hombre y mitad Dios. Es hijo del padre, hijo del hombre, y por eso que la Biblia lo nombra hijo del hombre y hijo de Dios. Entonces, ¿quién es Jesús? ¿Cuál es su origen? ¿Cuál es su naturaleza? Algo adelanté. ¿Quién es el diablo? ¿Cuál es su origen? ¿Cuál es su naturaleza? Son temas que vamos a tratar. ¿Quiénes son los ángeles? Origen y naturaleza. Los ángeles fieles. Hay otros ángeles. ¿Cuáles son los ángeles caídos? Aquellos que tomaron partido a favor de Satanás en un complot contra Jehová, el Dios de la Biblia. Origen y naturaleza. ¿Quiénes son los demonios? Origen y naturaleza. Voy a adelantar algo. Los demonios trabajan para el reino de las tinieblas, pero no tienen el mismo origen ni la misma naturaleza que los ángeles caídos. Y eso es un error terrible que tiene la iglesia. Confunden. De repente están refiriéndose a ángeles caídos y están hablando de demonios. Dicen los demonios como que si fueran ángeles caídos. Y de repente se están refiriendo a los demonios y hablan de ángeles caídos. Yo me acuerdo, a mí siempre me ha gustado, cuando escucho un hombre, cuando escucho a alguien que el Espíritu Santo le entrega más sabiduría que yo nunca he tenido envidia. Yo siempre he querido saber. En sus tiempos de luz, el chileno Lucas Márquez tuvo mucha luz, mucha luz. Yo no sé cómo estará ahora porque no tengo contacto con él nunca me conoció. Yo una vez le entregué unos escritos que tenía, pero él no me conocía. Cuando él era famoso, recorría el mundo, daba charlas. Una vez le escuché a él de que los demonios y los ángeles caídos parecían ser seres diferentes, trabajaban para el mismo reino. Fue la primera vez que escuché esto. Y esto me sonó como un timbre en la cabeza, como diciendo, aquí hay algo diferente. Aquí hay algo que uno tiene que entender, aquí hay algo que uno tiene que averiguar. Aquí hay algo que el Espíritu Santo tiene que aclarar. Otro tema. ¿Hubo una creación preadámica? ¿Y en qué consistió? Se habla de los gigantes, ¿cierto? Muchos lo niegan, otros dicen que sí, que existieron. Otros dicen que es imposible. Otros dicen que bueno, poco menos que la existencia de Dios negaría al Padre. El Padre sería un fracasado, un ser fracasado si los gigantes existieran. Cosa que a mí no me parece tampoco eso. Adelanto algo, pero hubo una creación preadámica entonces, adámica, ¿y en qué consistió esta creación? Otra, ¿qué es el tercer cielo y quiénes viven ahí? La Biblia muchas veces nombra el tercer cielo y que viven ahí alguien. Seres viven ahí en el tercer cielo. ¿Qué es el segundo cielo? ¿Y quiénes viven ahí? La Biblia habla de eso. Y nadie toca esos temas. Nadie tiene claro esos temas. En esas iglesias tan orgullosas de su doctrina, tan orgullosas que conocen tanto la Biblia, como los fariseos. Los fariseos eran muy orgullosos de conocer la Biblia. Sin embargo, cuando llegó el momento de que apareció, de que casi toda la Biblia habló de Jesús, no fueron capaces de reconocerlo. Simplemente lo ignoraron. Para ellos era un ser cualquiera, un ser corriente. Incluso fueron los mayores instigadores para que lo mataran a Jesucristo. Otra pregunta. ¿Es cierto que hubieron dos Edenes diferentes en la tierra? Mire, nadie sabe esto. Habrá personas que dirán que estoy diciendo una aberración. La Biblia nombra dos Edenes, los nombra claritos. Nadie sabe esto. ¿Es cierto que en Génesis 1 y Génesis 2 hay dos creaciones diferentes? Tampoco la gente sabe esto. Tampoco las iglesias saben esto. Tampoco las congregaciones tienen claro esto. Ni se les viene al pensamiento, no saben esto. ¿Cómo debería ser
la iglesia verdadera? ¿Qué es la gran tribulación? ¿Habrá persecución de la iglesia? ¿Qué es una verdadera revelación y qué es inventar un falso evangelio? Porque muchos podrán decir que estoy inventando un falso evangelio. Aquí, yo voy a explicar esto. Cuando Dios dice que hay personas o hay instituciones que inventan falso evangelio, yo voy a explicar qué significa eso. ¿Cuáles son los elementos para inventar un falso evangelio? Porque no es llegar y decir a cualquiera, oye, tú estás inventando un falso evangelio. Esto es muy importante, otro tema, porque esta es la mente de Dios. Este tema que voy a decir ahora, nombrar, es la mente de Dios. El que se mete en la mente de Dios puede discernir como Dios. ¿Por qué la palabra de Dios es multitemporal? Significa que Dios siempre cuando habla, cuando se refiere a algo, como Dios ha sido eterno, nunca, Él dice que tuvo un principio. Como mucha gente dice que nunca tuvo un principio. Él dice que Él fue el primero. Pero parece que ese principio se pierde en millones o billones de años para atrás. Y ha morado en la eternidad por esos millones y cada vez adquiriendo más conocimiento. Entonces, este Dios que está en el pasado, está en el presente y está en el futuro, es multitemporal, tiene una mente multitemporal, multitiempo. Nosotros tenemos una mente temporal, nuestra mente es presente. Algo reconocemos del pasado, pero no sabemos nada del futuro. Por eso que no podemos pensar como Dios. Ese tema también lo voy a tratar. Hay muchos temas ocultos por revelar, etcétera, 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 ¿cierto? Pero estos son elementos que yo estoy entregando para, como quien dice, decirle a usted, mire, usted está preparado para esta revelación, usted está preparado para entender lo que le voy a explicar, porque si usted no sabe quiénes son los demonios y quiénes son los ángeles caídos y qué diferencia hay, va a ser difícil. Si usted no sabe que han habido dos Edenes, esto va a ser difícil. Por eso que le estoy entregando estos elementos. Pero quiero volver a centrarme, porque en este momento yo creo prácticamente los dibujé estos elementos, no he entrado a explicar sobre ellos. Habrá un momento en que le entregue todos los elementos. En otras, ¿cierto?, charlas hacia adelante, si usted se interesa, no tengo idea si se interesará en esto, yo solamente cumplo con lo que Dios me ha dicho. Lo trato de hacer lo más ameno posible. Volviendo a centrarme otra vez, centrarme en que Dios es un Dios tecnológico. Esos son mis muros, esos son mis parámetros. Dios es un Dios tecnológico, el Dios de la Biblia. Por supuesto hay otros dioses, sí, hay otros dioses. Todas las civilizaciones tuvieron dioses, pero el Dios de la Biblia es un Dios tecnológico. Ah, podemos ver, por ejemplo, el caso de Daniel es un caso muy, también didáctico, como el caso de Moisés y la zarza del monte Horeb, ¿cierto? Moisés y la zarza del monte Horeb es un caso muy didáctico de que hay un Dios tecnológico. Daniel también tuvo muchas experiencias que relata la Biblia en el capítulo 8, 9 y 10. Incluso salen en algunos otros. Pero eso ahí está como el corazón de este relato, donde Daniel, que fue un noble, le voy a dar una pequeña reseña, Daniel fue un noble, muy joven, que ya cuando Israel peca y Nabucodonosor viene, después del rey Salomón, aparecieron otros reyes, ¿cierto? Salomón ya pecó, dice la palabra que cuando viejo
levantó altares Salomón a miles de mujeres y concubinas que tenían dioses de otras naciones, porque se casó con extranjeras. Y ya vino el pecado, ¿cierto?, de levantar altares en los montes altos y culto a Acera, culto a los Baales y otros dioses, a la reina del cielo. Cuando Nabucodonosor ya derrota a Israel, ¿cierto?, pesca a los reyes, los derrota, se lleva a Daniel, y, que era un noble, se lleva a otros nobles junto con ellos, y se lleva a mucha gente, se llevó a los orfebres, se llevó a los constructores, se llevó a los capitanes, se llevó a todo lo que tenía cierto valor, todos los que trabajaban la plata, todos los que trabajaban el oro, todos los que trabajaban las joyas, todos los que trabajaban, dejó casi puros campesinos. Repartió la tierra Nabucodonosor a los pobres, pero se llevó mucho a Babilonia, se lo llevó al exilio. Y Daniel pasó prácticamente por 4 reyes, cuatro emperadores. Nabucodonosor, ¿cierto?, el emperador de Babilonia, luego su hijo Belsasar, luego Belsasar fue derrotado por Darío, el Medo, Darío el que desvió el río, un río que pasaba por debajo de la ciudad de Babilonia, no sé si era el Tigris o el Éufrates, no me acuerdo, y finalmente terminó Daniel cuando ya tenía como 70 años con el rey Ciro. Y en estos últimos reinos, Daniel tiene encuentros con un ser espacial, un ser tecnológico, muy, muy parecido al que se le aparece a Moisés en los capítulos 8, 9 y 10. Y yo le aseguro que ahí usted va a encontrar que en la Biblia hay viajes tiempo-espacio. Se viaja a través del tiempo y se viaja a través del espacio. Se viaja de un punto del universo lejano hacia la Tierra para traer un mensaje, y se viaja en naves espaciales. Eso está claro en la Biblia, está pero sumamente claro. Y el personaje que llega ahí, que el arcángel Gabriel, es un viajero espacial, que llega ahí, y cuando la primera vez que llega a ver a Daniela, y Daniela había entrado en ayuno, un ayuno que por lo demás no es el ayuno que la gente cree. Daniel dice que dejó de comer las cosas exquisitas y no tomar vino, que le daba el rey, porque él comía en la mesa el rey. No hizo un ayuno total, digamos, no hizo un ayuno, no comer nada, fueron 20 días de ayuno, pero como lo dice él. Y cuando se encuentra con este ser, él andaba casi con todos los zápatras, con los gobernantes de casi 150 provincias que tenía el imperio medo-persa, y arrancaron a 100 por hora. La gente lo dejó botado a Daniel, perdón, a Daniel, porque tuvieron miedo. Estaban frente a un fenómeno absolutamente desconocido para ella, un fenómeno tecnológico parecido al fenómeno ovni. De hecho, es un fenómeno ovni. Tiene todas las características de un fenómeno ovni. Todas, todas, todas. La gente siente miedo, la gente se escapa, solamente queda al cual se le va a entregar el mensaje. Esa persona se pega al piso, no puede moverse, se cae de bruces al piso, bajo un estado prácticamente hipnótico, digamos, terriblemente, y luego es despertado por el ser que le entrega el mensaje, etc. Voy a dar como los primeros pasos sobre esto, que posiblemente lo hablemos en el tercer mensaje mío. Entonces, en este contacto entre Daniel y el arcángel Gabriel hay un claro hecho que seres espaciales vienen viajando del futuro lejano, del tercer cielo, que es el cielo de Dios. Esas son las moradas celestes de Dios, del Dios Padre. Ahí el Dios Padre. Mire, ya de alguna forma le voy aclarando los temas que le estaba dando, los títulos. El Dios Padre vive
con sus ángeles leales, muy al futuro de la Tierra, muy al futuro de la Tierra, millones de años al futuro de la Tierra, en algún lugar del espacio físico, real. Porque Dios no es un Dios de nebulosa. Porque mucha gente lo tiene en la nebulosa. Ahí está Dios, ¿dónde? Allá. Pero si Dios se quiere concretar, es un ser real. Es un ser real. Tiene cuerpo, tiene de todo. Sí, también es espíritu, claro. Pero también se puede materializar en un cuerpo, también puede materializarse en un cuerpo. Entonces, este Dios, o en este caso, un mensajero de Dios que era Daniel, el arcángel Gabriel, que era un ser que tenía jinetas, que era importante en el reino de los cielos. Este mismo arcángel que después se le aparece a la Virgen María. Viene a Daniel en un fenómeno netamente ovni. No aparece la nave, pero la nave queda por ahí. Y él se presenta volando, prestamente volando. En uno de los capítulos dice, viene prestamente volando Daniel, Arcángel Gabriel. Ya lo conocía Daniel, ya no le tenía miedo. Y Daniel le dice, pues si viene del futuro, es fácil contarle la historia. Si estos seres viven millones de años al futuro, toda la historia de la Tierra ya se sabe, ya pasó. Ya está escrita. ¿Quién se salvó? ¿Quién no se salvó? De hecho, allá estamos todos sentados en tronos, somos ángeles, igual que ellos. Aquí tuvimos nuestro principio. Aquí tuvimos nuestro principio. Muchos ángeles tuvieron principio en otros planetas. Las huestes celestiales en otros lugares. Pero nosotros tuvimos nuestro principio aquí. Pero estamos sentados en trono allá. Estamos gobernando allá. Y le viene a contar la historia a Daniel. Dice, pero si de diablo no hay nada allá. Hace millones de años que el diablo dejó de ser. Para siempre. Porque la Biblia misma dice, no hay memoria de los inicuos en el futuro. No vivirán para siempre los inicuos. O la estirpe de los inicuos, la estirpe de los malignos. Entonces ya no. Por eso que al diablo Jesucristo le llama el Dios de este siglo. En este siglo que estamos nosotros aquí en el pasado del Dios de las moradas celestes del futuro, en este sí, cuando vino Jesucristo estaba reinando, está reinando todos estos años, todos estos milenios, hasta que le llegue el milenio final, el milenio del reino de Cristo, que el diablo es encadenado y metido en el abismo, con todos sus ángeles caídos y con todos los demonios. Después va a explicar por qué son diferentes y por qué, siendo diferentes, trabajan para el mismo reino. Entonces, aquí vemos claramente un viaje tiempo-espacio, incluso otro misterio, el segundo cielo. Dice el arcángel Gabriel, que le viene a contar la historia de la humanidad, qué le pasó a la humanidad de aquí, desde que Daniel estaba vivo hasta el final de los tiempos. Porque ya todos se la saben, porque ellos viven en el futuro. Pero también le dice, mira, para venir para acá, tuve que pasar por el segundo cielo, que está muy al futuro de la Tierra, pero muy al pasado del cielo. Y ahí se me pusieron fortalezas intergalácticas poderosas con las cuales tuve que entrar a luchar. Y solamente me ayudaba el arcángel Gabriel, o sea, Miguel. Le voy a leer un poco de estos. Ya se acuerda que les dije que le iba a entregar citas bíblicas, que me perdonaba porque hay mucha gente que tiene esta manía que si uno no entrega citas bíblicas, poco menos que uno es falso. No, señor. Las citas bíblicas están, pero Dios está tratando de que usted entienda con el entendimiento. Es muy importante el entendimiento. La cita bíblica está, pero si usted no pone entendimiento, está liquidado. Le voy a hablar del Daniel 8. Primero le voy a decir, léalo completo, señor. En el tercer año del rey Belsasar, hijo de Nabucodonosor, rey de Babilonia, Daniel y otros gobernantes, estos eran sápatras, estaban en Susa, provincia de Elam,
Estoy haciendo como una especie de resumen de lo que dice el Daniel 8. Es el actual Irán y ex Persia, al norte de Israel. Esto está al norte de Israel. Estaba en la ribera del río Ulai. Daniel, en ese lugar tiene un encuentro con el arcángel Gabriel, solo, porque los demás, ya le explicaba, arrancaron, tuvieron miedo, es un fenómeno desconocido para ellos, hipertecnológico desconocido para ellos. Ya que los demás tuvieron miedo y huyeron. Dejaremos un instante a Daniel 8 y haremos un alto para aclarar lo siguiente. La revelación, Dios es un Dios tecnológico que viene a continuación, la que ya me estoy entrando yo. Le será muy difícil de digerir lo que le está explicando, si no tiene los elementos, por eso estoy tratando de darle los elementos. Ahora, si usted es una persona dura, porfiada, legalista, religiosa, que va a empezar a luchar contra esta revelación, a decir, no, esto no es verdad, no, porque está todo dicho, no, porque yo soy la única doctrina en la que ya está, usted tiene la posibilidad de tirarlo todo al tacho y mandarse a cambiar y irse nomás. Y no tomarlo en cuenta esto, si usted es libre, tiene libre albedrío. Yo nada puedo hacer, porque yo apelo por un lado a su libre albedrío y por otro lado a que usted pueda digerir esto. Y si no es capaz de digerirlo, bueno, ¿qué le voy a hacer? La revelación será difícil de digerir, especialmente si usted es religioso y legalista. Le estoy leyendo lo que yo escribí. Yo quería pasarlo a máquina y después girarlo a la internet, pero el tiempo es corto. Le advierto que al igual que Jesús, que confrontó a las masas que lo seguían, le digo que este puede ser el momento de tirar todos en este caso los escritos, decía yo, en este caso usted no toma en cuenta lo que le estoy diciendo, dar media vuelta y no interesarse más. ¿Qué puedo hacer yo? ¿Sabe por qué? Porque esta visión nueva, esta visión que está entregando Dios nueva, es digna de comparar con la guerra de las galaxias. Y usted puede entrar a decir que yo estoy metido ¿cómo se llama? En las conspiraciones. Por ahí se usa mucho esa palabra, ¿cierto? Teorías conspirativas, pero como que no tienen nada que ver con la realidad bíblica. Y usted, ahí se pone usted al margen. ¿Y yo qué puedo hacer? Nada. Por eso le digo, esta visión podría ser digna de compararse a la guerra de las galaxias. Pronto entraremos en terreno sobrenatural. Conclusiones finales entregadas por el Espíritu Santo. Finales digo yo en el sentido de que no es que yo voy a hablar hasta aquí nomás, sino que cada tema yo tengo conclusiones finales. Acuérdate que yo le expliqué en la primera grabación, ¿cierto?, que entrego, de que la profecía es como el paso de un avión a través de cordilleras. Y le explico que hay niveles de revelación y hay niveles de entendimiento en la palabra. Usted puede estar en un nivel de entendimiento, usted entiende hasta aquí. Hay otra persona que tiene más luz que usted, entiende hasta acá. Hay otra persona que tiene más luz y entiende hasta acá. Como le decía, así como hay niveles de ajedrecistas. Desde los ajedrecistas le explicaba yo, ¿cierto?, que son los que comienzan, los amateurs, hasta llegar a los campeones mundiales, está la máquina que le ganó a los campeones mundiales. Creo que se llama Sky Blue la máquina. Me parece. Que le ganó, ojalá que no diga una tontera, le ganó lejos porque tenía todas las jugadas, la máquina era como una supercomputadora que tenía todas las jugadas de los humanas que se sabían del ajedrez, le ganó a los dos campeones mundiales que había en ese tiempo, esto fue hace como más de 30 años atrás, a Kasparov y Karpov, los dos rusos, que eran los campeones. Uno había sido campeón mundial, después fue el otro y así. No hubo caso.
Le puedo decir una cosa, sí, que los simples, los entendidos, los que aman la verdad, los que tienen mente abierta, comprenderán y se van a regocijar. Porque estas revelaciones traen mucha luz a estos tiempos peligrosos, mucha luz a la palabra. Para eso la está entregando el Señor. En estos tiempos peligrosos y finales. Vamos a meterle un poquito en este asunto de Daniel. Daniel 8, hablaremos sin tapujos bajo la luz de la nueva visión. Estas son conclusiones, como decir, ya con la nueva visión. Te va a decir, ¿y por qué dice eso? ¿Por qué está diciendo aquí? ¿Dónde dice la Biblia? Pues, le digo que son conclusiones entregadas por el Espíritu Santo. El arcángel Gabriel viene viajando del tercer cielo, el cual llamaremos cielo de Dios. Vamos a explicar esto después. Cielo de Dios. Ahí están las moradas eternas, pequeña explicación. Ahí están las moradas eternas de Dios y sus ángeles. Ahí han vivido siempre ahí. En el tercer cielo. De ahí se mueven para cualquier punto del universo, de tiempo, en tiempo y espacio. Porque en el universo no hay forma de moverse si usted no se mueve en tiempo y espacio. Usted no puede viajar solamente en el espacio, en el universo. Usted tiene que viajar a través del tiempo y el espacio. Porque las distancias son tan grandes en tiempo y espacio que una galaxia está desfasada muchos años luz con respecto a otra y por mucho tiempo también desfasada. Por lo tanto, no puede usted moverse a través solamente del espacio, sino que se mueve a través del tiempo y el espacio. No hay otra forma. No hay otra forma. Entonces el arcángel Gabriel viene viajando del tercer cielo o cielo de Dios, viene viajando hacia la tierra, porque lo mandó Dios para acá a darle una respuesta a Daniel que estaba orando, porque Daniel se estaba dando cuenta que ya era el tiempo en que que Dios le había dicho que podía haber un cambio en la mentalidad de los reyes, de los emperadores, con respecto a Israel, para que Israel volviera a su tierra, de alguna forma también volviera y pudiera reconstruir el templo destruido, el templo de Salomón. ¿Se acuerda que posteriormente reconstruyen Edras por un lado, Nehemías por otro? Son tiempos más o menos, son tiempos contemporáneos, estos son tiempos más o menos los mismos tiempos de Daniel, quizá un poquito después. Entonces, no solo viene viajando, dice, desde un lugar lejano del cosmos, porque Dios vive en un lugar físico del cosmos. Aunque usted no lo crea, usted lo quiere tener en la nebulosa, no tuvo en la nebulosa siempre. De hecho, lo más cómico que hay cuando uno le pregunta a la gente, ¿dónde vive Dios? ¿Vive en algún planeta? ¿Vive en una estrella, en alguna galaxia? No, ¿cómo va a vivir Dios? Ahí vive Maya. ¿Y pero dónde? Maya. Lo tienen en una nebulosa, no lo pueden definir. Pero Dios en su Biblia lo define, claro. Tercer cielo. Cielo de Dios. Viene viajando a través del tiempo también. No solo viene este arcángel Gabriel viajando a través del espacio, sino a través del tiempo. Y viene del futuro lejano. Y esto implica, sospechamos entonces que existe una ruta. Así como los aviones en la Tierra tienen rutas, ¿cierto? Siempre hemos visto que los aviones tienen rutas. Siempre toman esta ruta de Concepción a Santiago, por ejemplo. De Santiago a Buenos Aires. De Buenos Aires a Río Janeiro. De Río Janeiro a Los Ángeles, California. De Los Ángeles, California a Tokio, que tienen que atravesar el Pacífico, etc. Son rutas. También hay una ruta, tiempo-espacio, por donde las naves de Dios pueden viajar a la Tierra y llegar. Pero resulta que entre esas moradas celestes de Dios muy al futuro, hay unas moradas intermedias. Esas moradas de Dios que se llaman tercer cielo, hay unas moradas intermedias en esa ruta, donde las naves de Dios pueden llegar a la Tierra, que vive el diablo, que se llama segundo cielo, y se
se oponen fortalezas muchas veces. Y ahí Gabriel dice, se me pusieron fortalezas y me tuvieron parado por un tiempo. Y solo Miguel me ayudó a poder pasar estas fortalezas para llegar a... Oiga, pero es increíble. Yo soy un campesino. Yo estoy inscrito en INDAP. Esa es la organización chilena para el pequeño campesinado. Y a nosotros nos hacían viajes en buses para el norte, para ir a conocer a otros campesinos. Y hay muchos campesinos que son evangélicos y sin ser evangélicos pentecostales. Y cuando yo le planteé en la noche, cuando comíamos, porque era como una especie, en el fondo estos viajes eran como vacaciones de gente pobre, gente muy pobre, los campesinos son muy pobres, en general pequeños campesinados muy pobres, y que lo lleven en una micro, que lo lleven en un bus a otra parte, a conocer a otros campesinos muy lindos, muy lindo, es un viaje muy lindo. Y cuando yo le planteé en la noche, en una de estas paradas, porque Indam nos trataba bien, digamos, nos ponía buenos hoteles, buenos lugares donde llegábamos. Y nosotros no estábamos acostumbrados a eso, éramos personas que estábamos acostumbrados a la pobreza, a trabajar duro, digamos, el campesino sacrificado. Y resulta que la gente cuando yo le planteaba, oye, pero la Biblia está llena de naves extraterrestres, de naves interplanetarias. ¿Qué? ¿Para qué necesita Dios un orgullo terrible? ¿Para qué necesita Dios esas cosas? ¿Para qué necesita nada? Si Dios lo puede todo, es como un ser que lo puede todo, es un Superman. La única respuesta que yo le decía, mira, no te puedo contestar tu pregunta, ¿para qué necesita Dios naves? Pero te puedo decir que si las naves están ahí es porque las usa. Nadie tiene naves para no usarlas. Y se molestaban, muy orgullosos. O sea, Dios quiere revelar quién es Él realmente y la gente a veces es más papista que el Papa. La gente quiere tener un concepto de Dios que ni Dios mismo tiene de sí mismo. Dios quiere que usted sepa la verdad, no le interesa que usted sea orgulloso de Dios, no le interesa, no le interesa a Dios, para nada. Entonces hay una ruta entonces, como la ruta de los aviones, pero en este caso tiempo-espacio, hacia otras galaxias que están hacia el futuro, o sea, se viaja en tiempo y espacio, o hacia el pasado, que comunican nuestra Tierra con el tercer cielo de Dios, donde están las moradas de Dios, la morada celeste. Y entre esos dos puntos del cosmos, aquí está la Tierra. Siempre la Biblia ha dicho que se sale por el norte. Dice que las moradas de Dios están hacia el norte de la Tierra, norte del universo. Ya está dando un punto cardinal por donde se sale de la Tierra. Y, y entonces está aplicando aquí el arcángel Gabriel de que en esta ruta tiempo-espacio entre la Tierra y la tercera morada de Dios hay una, un cielo intermedio que le llama segundo cielo, donde se opone el diablo con fortaleza. Esto va a traer le abre la mente a usted, porque después le voy a explicar en otro qué pasó cuando Jesucristo fue sacado a la tierra, qué pasó cuando Jesucristo se llevó y se cautivó a la cautividad, qué va a pasar cuando nos rapten a nosotros. ¿Se opondrán fortalezas también? ¿Qué pregunta? Hay una ruta, le voy a leer, hay una ruta tiempo